Bueno, ya mezclando el tema del condicionamiento instrumental, vamos a meter sobre la plasticidad sináptica, es muy importante. Entonces, la plasticidad sináptica que tiene el sistema nervioso tiene para cambiar generalmente denominada plasticidad neural. Es evidente durante el desarrollo de los circuitos neurales. Sin embargo, el encéfalo adulto también debe poseer una plasticidad sustancial para aprender habilidades nuevas y establece memorias nuevas y responde a lesiones durante toda la vida. Entonces, por eso es muy importante la plasticidad sináptica en el cuerpo humano y como decía en los organismos, por decirlo así, ¿sí? Los mecanismos moleculares que subyacen a estos cambios son modificados posttraduccionales a las proteínas. Entonces, eso es en el caso de los efectos más duraderos. Cambio la expresión genética, producirse por la información localizada de nuevas terminaciones axónicas y prolongaciones de dendritas. Entonces desarrollan cambios más exitosos cuando una enfermedad en el sistema nervioso adulto sufre una lesión, la enfermedad, como había dicho, un traumatismo, aunque la regeneración de las condiciones del encéfalo y la médula espinal está muy limitada a justificar a justificar la modesta relación con la situación lamentable. Bueno, pues la plasticidad sináptica que subyacen a la modificación conductual de los invertebrados, es un obstáculo obvio para explorar los cambios de los encéfalos y del ser humano y otros mamíferos. Bueno, pues en consecuencia atribuir sin un cambio conductual a las modificaciones de las propiedades de neuroplasticidad en el sistema nervioso. Bueno, pues como podemos ver en la plasticidad sináptica, hay un molusco de mar el cual se puede encontrar la habituación y sensibilización para poderlos más estudiar a fondo, para poder es un molusco mar para así poder ver esas dos cosas, habituación y sensibilización y la plasticidad sináptica. Entonces, hasta la sensibilización a corto plazo del reflejo de la retirada de la aleta de la plicia. Entonces, como había dicho, la plicia es un animal, un molusco de mar. Entonces, los cuerpos celulares de muchas de las neuronas celulares están involucradas en la retirada de la aleta de la plicia y puede reconocerse por su tamaño, forma y posición en el interior de ese ganglio. Los cambios en el comportamiento de la retirada de la aleta debilita dos, habituación y sensibilización, como se había dicho. La primera vez que se toca el sifón, entonces el sifón es como es como una aleta que se contrae en los toques repetidos, pues así se producen contracciones más pequeñas de la aleta debido a la habituación, como se había dicho, la habituación con ulterioridad y apareamiento de un tacto en el sifón con un choque eléctrico en la cola establece la contracción grande y rápida de la aleta debido a una sensibilización que tiene, eso es a corto plazo. Entonces también se realiza una sensibilización a corto plazo luego de apareamiento, de un solo choque en la cola con el toque del sifón. Entonces en la aplicaciones repetidas del choque de la cola producen sensibilización prolongada de la respuesta de retirada de la aleta.
Entonces ahí como ya podemos como entender más o menos está sobre la sensibilización y la habituación. Entonces porque la plicia muestra varias formas, la plicia muestra varias formas elementales de plasticidad conductual. Una forma es la habituación, proceso en el cual el animal responde menos a las apariciones repetidas de un estímulo, ¿sí? La habituación se observa en muchas otras especies, incluido en el ser humano. Entonces, pues, por ejemplo, cuando nos vestimos, experimentamos al principio la ropa, ¿sí? Pero entonces ya después de mucho tiempo ya nos acostumbramos. No sé, ya nos acostumbramos a la ropa. Como venía diciendo, es la habituación. Entonces la habituación hace que la aleta sea retirada, y la aleta se torne más débil durante la estimulación repetida. Entonces, la sensibilización está consciente en un proceso que permite que el animal generalice en la plicia que se habituaron el toque del sifón. Entonces se produce en la sensibilización de la retirada de la aleta acoplando un estímulo eléctrico, como ya se había nombrado antes el estímulo eléctrico para disminuir como la sensibilidad. Es un estímulo eléctrico muy fuerte en la cola del animal con otro toque leve del sifón. Bueno, pues ahí se ve. Entonces, también se puede ver la depresión sináptica, que es como es la responsable de disminuir de los estímulos sobre el sifón para evocar contracciones de la aleta durante la habituación. Esa es la depresión sináptica. Entonces también podemos ver también a largo plazo, a corto plazo. Entonces sería eso. Bueno, pues habían hecho como un experimento con la plicia. Entonces, como ya se había dicho, entonces la plasticidad sináptica a corto plazo en el sistema nervioso de los mamíferos son los inicios de la plasticidad sináptica en el sistema nervioso. Entonces, en realidad probablemente se aseguró a la conclusión de todas las sinapsis químicas son capaces de sufrir cambios plásticos. Los mecanismos de plasticidad sináptica en la sinapsis de los mamíferos, así como sus análogos de los invertebrados. Ellos se desarrollan en escalas temporales que varían desde milisegundos hasta días, semanas. Entonces eso es como a corto plazo. Sí, más o menos como de hasta días o semanas de las formas de plasticidad a corto plazo, que duran mínimo minuto o menos. Y entonces eso es como lo máximo, ¿sí? También está la facilitación sináptica, que es el aumento de transitorio de la fuerza sináptica, por decirlo así, la más fácil y eso. Entonces la depresión sináptica también se desarrolla cuando se presentan muchos potenciales de acción presinápticos en rápida sucesión. Pero entonces yo, como había dicho antes, que también era como una baja de estímulo. También eso muestra la potencialización a largo plazo de la sinapsis del animal ese. También eso sería como las propiedades de la potencialización a largo plazo. Entonces es como la asociación como se dijo antes, la estimulación débil de una vía por sí sola no desencadenará la potencialización a largo plazo. Entonces, sin embargo, si se activan débilmente una vía al mismo tiempo que se activa con firmeza otra se potencializa a largo plazo. Este es un refuerzo selectivo de grupos de grupos de aferencias sinápticas activadas en un conjunto, a menudo de considerar un análogo celular del condicionamiento asociativo o clásico.
Bueno, pues a pesar de la potencialización a largo plazo, se descubrió hace como muchos años su base molecular no se comprendió bien hasta hace poco. Entonces, como se decía que un adelanto de eso, la largo plazo puede tardar como meses, semanas para poder saber qué es lo que en realidad se hace o cómo responde el animal que se realiza eso. Entonces, como estamos viendo el animal, es la plisia, entonces cómo se realiza eso y todas esas cosas. Entonces, por decirlo así, la plasticidad, pues como ya veas, es la que muestra varias formas de plasticidad, una situación y proceso por el cual el animal responde menos a las apariciones repetidas de un estímulo. Entonces la sensibilización está consciente en un proceso que permite que un animal generalice una respuesta que como seguida o producida por un estímulo nocivo o no nocivo. Y la depresión sináptica, en pocas palabras, es la responsable de disminuir la capacidad de los estímulos. Entonces también ahí está la depresión sináptica a largo plazo, que se desarrolla cuando el patrón de actividad disminuye durante varias horas, como se había dicho antes, durante varias horas, días y eso. La potencialización a largo plazo es cuando se produce un aumento prolongado en la fuerza sináptica. Entonces también está la memoria a largo plazo, que es posible alterar este comportamiento durante muchos meses, como se había dicho antes. Y la habituación en el animal de la plisia es como un toque leve en el sifón de una plisia produce la retirada de la aleta del animal, pero la habituación hace que la retirada de la aleta del animal se torne durante un estímulo, o sea, más repetido. Entonces se toca, se retira. Entonces esto, entonces estaba hablando de las plasticidad sináptica y sobre condicionamiento instrumental.